Podemos decir buenos días Miami, buenas tardes que José, buenas tardes Portugal o estás en un lugar Ah, incógnito. no. O sea, bueno, podría, pero no me estoy escondiendo de nadie. Buenas tardes, Lisboa, precisamente Cascais, que estoy en un pueblecito ahí junto a Cascais, junto a Lisboa. Tenía muchas ganas de conversar contigo porque tenemos muchas cosas en común, José. Sí, Bueno, somos mexicanas, trabajamos en los medios, comunicadoras, conocimos a mucha gente, supongo. Bueno, no sé si mucha gente seguramente tenemos. en las apps de citas. Ah, bueno, eso sí, muchas. Mi marido, para empezar, o sea, no, sí, yo llevo ahí, creo que ya, o sea, soy como una veterana de las apps de citas. Sí. De eso también quiero hablar contigo, pero primordialmente quiero decirte que me impacta mucho el título de tu libro. Por supuesto, es algo que muchas personas no nos imaginamos y casi que pensamos que si no lo pronunciamos no va a pasar, ¿no? Tu libro se llama 964 días para sobrevivir Si es a 964 días, o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. Sí. o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. Sí. Te atreviste a soltar, lo empecé a leer, yo lo quería tener rápido, ¿sabes? Porque me tardaba como 3 o 4 días en que me llegara, entonces dije, bueno, no, ya vamos a comprarlo digitalmente, ya está en Amazon, eh, y parece que te estoy escuchando. No nos conocemos mucho, ¿verdad? Yo creo que quizá alguna vez interactuamos, probablemente yo justo cuando iba saliendo de Univisión en el 2016, quizá tú ya trabajabas en Univisión. Probablemente estaba entrando. Sí, no, yo creo que yo llegué en 2019, mira, no sé, 2019, por ahí yo sí, creo que estaba por entrar. Sí, nos tocó seguramente encontrarnos. Nuestras vidas se cruzaron de alguna manera y cuando te vi haciendo la promoción de tu libro, dije, es que no puedo tardar, o sea, ya se me hacía tarde para empezar a leerlo y saber cómo fuiste desbocando todos tus sentimientos ahí. Cuéntanos cómo conoces a Juan Fernando, quien murió hace cuántos años. En 2018. En 2018 él fallece. Sí, bueno, lo conozco literalmente, no había apps todavía, entonces eso es antes, o sea, es en Match.com, que era, bueno, en ese momento era un website de dating y nos conocemos. Yo siempre digo, yo era su cita 47, él era mi cita 2. Él ya se había recorrido todo Miami, todo el mercado disponible y nos encontramos, bueno, finalmente una historia de amor como bueno, mucha gente vive, ya estábamos grandes, entre comillas, porque teníamos 37 y 38, por ahí más o menos, ¿no? Cuando nos conocemos, entonces, pues la verdad es que fue una historia muy bonita. Yo cuando digo el amor de mi vida es porque es esas historias que parecen de cuento, que también con final feliz, que dices y se casaron y fueron muy felices para siempre. Y cuando digo cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida es porque justo esa parte es la que no te esperas, ¿no? El que ese amor de tu vida de repente no esté. Y, pero para nosotros fue muy rápido porque nos conocemos en la app de citas, empezamos a salir, bueno, todo muy bien. Y yo me voy a Londres un año y tenemos una relación de larga distancia. Él después va y me pide matrimonio, todo Oh. así. Entonces yo me regreso a Miami porque pues ahí digo, Londres, el novio, Londres, el amor de mi vida, el amor de mi vida. La No. verdad es que también no fue fácil esa decisión porque mi intención era irme a vivir a Londres, pero ahí fue que entendí que había encontrado al hombre con el que quería formar una vida y una pareja y que quizá valía la pena quedarme con él. Entonces me regreso a Miami, nos casamos. No nos casamos, antes de la boda, una semana antes de la boda, a él le dicen tienes cáncer. Y ahí es que empieza una historia que no te esperas, que nunca, o sea, una de las cosas que no te esperas en la vida es que a la persona con la que te vas a casar y con la que estás planeando un futuro le digan
tienes cáncer. Sobre todo además porque él era muy deportista, se alimentaba súper bien. Yo siempre le decía, ¿ves? Eso te pasa por ser tan sano. No puedes ir por la vida siempre. Oye, tienes un humor negro increíble, Joseph, déjate digo, porque, o sea, cada vez que haces una broma así, yo me quedo así de, ay, pero es verdad, o sea. No sé, al final creo que hay que reírse porque la vida puede ser muy dolorosa, muy, muy dolorosa, y creo que parte del duelo y parte de lo que cuento en el libro es eso. Hay momentos muy duros que a veces no sabes o te sientes con mucha culpa porque te quieres reír, porque te parece tan absurdo todo lo que está pasando que a veces dices, ya, o sea, parezco personaje de un cuento, o sea, que apaguen esta película, ¿de quién me está filmando? Entonces, para mí he desarrollado, probablemente es un mecanismo de defensa también, pero es todo lo que pasó me lo disfruté y me lo sigo disfrutando y nos reímos mucho y la verdad es que él también tenía probablemente el mismo humor que yo, nos reíamos mucho de la historia. Yo le decía, o sea, venías con la garantía vencida, o sea, no, eso fue trampa, me engañaste, no se vale. Siempre me decía, no, chaparrita, pero es que esto se va a componer y la verdad es que nos reímos juntos también de la historia. Siempre creímos que se iba a curar, siempre pensamos que la íbamos a librar y cuando las cosas se iban poniendo peor era como, bueno, pero, y nuestra historia siempre era, si hay un 1% de posibilidad, si de estas historias una persona se cura, ¿por qué no vamos a ser nosotros? O sea, porque si en el mundo de las posibilidades quizás nos toca a nosotros y pensando así es que probablemente lo pudimos llevar muy bien, ¿no? Te digo, le dijeron que tenía cáncer una semana antes de la boda, nos casamos y también yo insisto, siempre nuestra relación, siempre el cáncer estuvo con nosotros, ¿no? La enfermedad estuvo ahí. Y entonces aprendimos a vivir, yo le decía, y creo que en algún momento hicimos un acuerdo quizá tácito, un acuerdo que no lo dijimos verbalmente, pero que era, dejemos que los doctores se encarguen de la enfermedad y nosotros de vivir. No sé, el Lo tiempo leí. que sea, lo que nos dure, o sea, porque también hay un momento en el que entiendes que todo mundo tiene buenas intenciones, entonces te mandan la guanábana, la cura de no sé quién, ve a ver al chamán, bla, 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 y todo seguramente con muy buenas intenciones, todo el mundo conoce a alguien que se curó, todo el mundo conoce a alguien que le ayudó, pero también entras en una locura que es muy desgastante. Y para nosotros fue como, mira, este es nuestro doctor, confiamos en él, confiemos en él. Lo que él nos diga, ciegamente lo haremos, y nosotros ocupémonos de algo más que es vivir. Y en Y esta así, historia me llamó mucho la atención porque tú cuentas que tú estabas reacia a tener hijos. O sea, tú sí, decías, no quiero, y llegó un momento de quiebre en su relación en donde dijeron, pues mira, yo sí quiero, yo no quiero, ¿qué hacemos? Al parecer un amigo conversó contigo. porque me dejó, o sea, me dejó y me dijo, no, ¿sabes qué? Si no quieres hijos, no. Y yo me ofendí muchísimo y le dije, lo que quieres es una fábrica de niños, no quieres una mujer. Y yo estaba súper ofendida por eso. Y ese amigo me dijo, no, no te hagas trampa, no hagas trampa. O sea, tienes 37 años, ya sabes si quieres hijos o no. Y si no quieres, está bien, pero déjalo que vaya y haga la vida con una mujer con la que sí quiera tener hijos, porque también él tiene todo el derecho de querer tener hijos. Y ahí nosotros hablamos, bueno, obvio, luego yo fui y le dije, bueno, está bien, lo voy a pensar. Pero yo le dije, mira, en mi sueño, particularmente en mi vida, los niños no fueron como mi ideal, nunca me imaginé siendo mamá, no es que yo, igual que casarme, para mí no era como el objetivo, no era algo que me emocionara profundamente. Yo decía, pero creo que si hay una persona con la que yo quiero tener hijos, si un día tengo un hijo, que sea contigo. Eso sí, hoy lo tengo claro. No, no, nunca he querido tener un hijo con nadie. No creo que se me vaya a cruzar en el camino alguien más con quien quiera tener hijos. Entonces, si un día tengo un hijo, que sea contigo. Si no nos sale por la edad, porque no, porque tampoco sé ni siquiera si es que puedo o no puedo ser mamá, si no, tampoco nos volvamos locos, pero está bien, vamos por eso. Después de eso nos dicen que él tiene cáncer, después de eso es que nos casamos y todo esto, y después, cuando a él en algún momento de la historia le dicen que está cancer free, porque pasamos el primer momento del cáncer, tratamientos, lo operan, quimios, Oh, todo, wow.
Cuando a él le dicen cancer free, ahí es que decimos, ok, ahora. El cáncer en nuestra vida es ahora el momento. Y decidimos tener a Jerónimo. Y tenemos a Jerónimo, a nuestro bebé, que fue obvio, otra vez, ¿no? La culminación de esta historia, que además había sido, ya le habíamos sumado al cuento de hadas, pues, la adversidad, y no, era una historia de película. Nace Jerónimo, y cuando Jerónimo tiene 6 meses, a él le detectaron una metástasis. Y la verdad es que fue un golpe durísimo, porque era como, no, esta no era parte del plan. Es broma, ¿no, Diosito? O sea, Literal que yo decía, pero no, y yo recuerdo esa primera cita con una doctora que nos dijo, bueno, pero, pero bueno, él tiene 1 año, o sea, todavía nos dijo como, tienen posibilidades, 1 año, 2, o sea, tienen tiempo, y decían, no, es que no, eso no es tiempo, tengo un bebé de 6 meses allá afuera, eso no es tiempo, no nos diga que tenemos tiempo, porque él no se puede morir, o sea, y yo le decía, tú no me puedes dejar con un hijo, o sea, si lo entiendes. Yo estaba muy enojada en ese momento, muy enojada con la vida, con la historia, porque era como, este era nuestro plan de vida. Y entonces, pero creo que ahí es cuando empieza otro momento clave en el decir, ok, vamos por esto, porque yo le decía mucho a Jerónimo, no le importa si su papá tiene cáncer, si tiene el pelo blanco, amarillo, si hace quimio, si no, él lo que quiere es un papá que lo quiera y que esté presente. Si lo carga, si no lo carga, si puede jugar o no, eso es irrelevante, porque claro, tuvo muchas operaciones y, y la verdad es que tuvo una relación súper bonita con Jerónimo, porque estuvo presente al 1000% durante los 4, casi 5 años que estuvo con Jero. Se levantó todos los días a hacerle desayunar, todos los días, o sea, le preparó el desayuno, arepas para desayunar siempre, güey. Porque él era colombiano. Colombiano, sí, colombiano, entonces sí, estuvo súper presente y le decía mucho a Jero, porque tenía muchas cicatrices en el cuerpo y le decía que eran huellas de que le habían dejado sus batallas con dinosaurios. Entonces, la verdad es que, pues yo también pienso, tuvimos la mejor parte de él, o sea, tuvimos su todo, o sea, dio todo, y por eso siempre creímos que, siempre hablo en plural, que nos íbamos a curar, porque esta historia era de los 3 ya en ese momento, y creíamos que la íbamos a librar. O sea, yo creo que para mí, quizá el último mes, es cuando yo digo, oh, hijo, creo que esto se está poniendo difícil, pero no más de eso. O sea, entonces, cuando a mí me preguntan si cambiaría algo de la historia, es que no cambiaría nada. O sea, en este momento nada, porque aprendí mucho de qué significa amar a alguien, de qué significa quedarse con alguien cuando, cuando las cosas no están en sus mejores momentos. ¿Cuál era esa frase que te encontrabas repitiendo en esos últimos meses? Pues seguramente era decirme, me decía mucho, si no lo digo no pasa. Entonces viví mucho en una negación y recuerdo haberme enojado mucho cuando eh, la hermana de él, creo, alguien de la familia me dijo como, es que él no se muere porque tú no lo dejas ir, porque tú no le dices que se vaya. Yo le decía, es que no se lo voy a decir nunca, eso no va a pasar, porque porque obvio, él ya también creo que yo no veía lo mal que él estaba. Yo recuerdo muchísimo una vez que yo llegué, me subí a la cama, él ya pues súper entubado, ¿no? Con un montón de cosas. Y yo le dije, ay, ya, Mosi, ya vámonos de aquí. Ya te quiero en la casa, ya me cansé de que estés aquí, ya vámonos. Y mi hermana me vio como diciendo, ella no entiende, o sea, ella no lo ve, pero no lo veía. Y una vez que él falleció, también recuerdo haber encontrado su teléfono, él se hacía muchas selfies, haber encontrado su teléfono y ver alguna de sus selfies. Y yo le dije a mi mamá, ay mamá, en esta foto se ve súper mal. Y me dijo, no, mi amor, él ya estaba súper mal. Él así se veía, pero tú no lo veías. Y yo, la verdad es que creo que juntos lo hicimos, o sea, juntos decidimos no darnos la oportunidad de decir, soltemos esto. En el libro lo cuento muy al inicio, es que yo justo el fin de semana antes, él falleció un lunes y yo el sábado que lo veo, hablo con él, bueno, él no hablaba porque él estaba en Tuba, tenía una traqueotomía, entonces yo hablando con él, nos escribíamos, yo lo vi y yo vi
que ya los dolores eran muchos, que ya todo se veía muy mal. Y yo me acuerdo que le dije, si ya no quieres, Mosi, ya. Sí. Si ya, de verdad, pensé que nunca lo diría, pero si tú ya no quieres, si esto ya no, vamos a estar bien. Y siempre digo que le mentí muchísimo diciéndole, yo me encargo de todo, tú tranquilo, que yo me encargo. Vamos a estar bien, Jero y yo vamos a estar bien. Y esa parte a mí me toca muchísimo. Ya pasé por esa parte que estás Ujú. describiendo en la historia, y me toca mucho porque somos de esas personas que yo lo puedo, yo voy a hacerlo, yo voy a lograrlo. Esto está fácil, le pasó a fulana, le pasó a mengana. Este, ¿qué puede pasar? Ay, pero cuando te cae ese elefante de que era en serio, tengo un niño que también está, tengo a suegros, tengo a mis padres, tengo un grupo que también está sufriendo la ausencia de, de mi marido, ahí es donde dices, me quebraba a cada momento, o sea, viendo a tu hijo hablando con su pescadito. Total. Hay momentos que fueron muy duros por eso, porque también una de las cosas que aprendí es que el duelo, particularmente, el duelo no era solo mío, era de mucha gente y había muchas personas viviéndolo desde un lugar distinto, cada uno tratando de resolverlo, como se diga, ajustarlo a su mejor manera. Yo veía a su mamá y también alguna vez una noche alguien me dijo, ay, es que su mamá se tiene que ir a dormir porque ya está muy cansada, su mamá se quedaba todas las noches ahí porque yo en las noches me iba a mi casa a estar con Jero, en el día trabajaba, o sea, era como, habíamos generado esta red de gente intercambiándose para estar en el hospital esos últimos 6 meses y yo le dije, es que su mamá no se va a ir del hospital. Y yo no le puedo, porque me decían, es que dile que se vaya a dormir porque está muy cansada. Y yo le decía, es que yo me voy de aquí a dormir con mi hijo todas las noches. Ella no se va a ir. Ella está durmiendo con su Con hijo. su Y hijo. yo no puedo decirle que se vaya porque yo haría lo mismo. O sea, y yo estoy Sí. haciendo lo mismo. Y ella está cuidando de su hijo. Y entender, y la verdad, el respeto que tengo por mi suegra es impresionante porque pienso, ay, no hay una mujer más echada para adelante también diciendo, pues salimos de este y si no salimos, pues vemos cómo lo resolvemos y que sigue ahí. Y que la verdad es una historia muy dura en todos lados. Yo en el libro después lo cuento. Pasa apenas un año de que mi marido fallece y fallece mi mamá de manera muy sorpresiva. Y ahí es cuando dices, ay, no, ya me agarraron de su puerquito, pues, o sea, ya suéltenme, o sea, Ya estuvo, ¿no? esto de Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros, es no, pero agárrate otra, porque de verdad, o sea, ya, pero eso también te hace aprender que, pues, una cosa que es quizá muy cliché, pero que no sabes cuánto tiempo tienes a la gente y que te la goces y te la disfrutes y de verdad les digas todo lo que les tienes que decir y que si hay algo que yo aprendí en esto es no te quedes con cuentas pendientes. No dejes cosas Wow. por resolver y por abrir. O sea, resuélvelo, díselos todo. Yo con Juan, y esto lo aprendí pues en terapia, ¿no? Estando en terapia, me decían, pregúntale qué quiere que hagas con él, ¿no? Con su cuerpo, con qué quieres que pase con él, porque no hay nada peor que quedarse con cosas que no se dijeron. Y nosotros, de alguna manera, hablamos mucho incluso por más que nos negábamos a decirle cosas, jugando logramos hacer un poco entre juego, un poco en broma, ¿no? Saber qué queríamos, cómo queríamos que pasara, si eso que no decíamos sucedía, ¿no? Que era la muerte. Y para mí entonces después fue una especie de hoja de ruta, ¿no? Fue como, yo sabía que quería que pasara con él, no sabía que iba a pasar conmigo, esa parte la fui aprendiendo día a día. Ajá. Y bueno, en el libro, lo cuento, el libro nace porque yo me empiezo a tomar una foto todos los días. Después de que él fallece, esa misma tarde, yo siempre he estado trabajando mucho con redes sociales y yo me empiezo a hacer una selfie y lo ponía en Instagram y era una story y lo iba guardando en un foldercito, en un highlights que se llama Duelo. Y ahí iba mi foto de todos los días Wow. llorando, con insomnio, mirando el techo, viendo que amaneciera en Miami, porque yo me despertaba todos los días a las 3, 4 de la mañana y veía como
amanecía y el mar. Y yo decía, ¿cuántas noches más? O sea, ¿cuánto tiempo dura esto? Y así empezó, y por eso son unos números el título del libro, porque era importante para mí saber cuánto iba a durar. Y yo decía, esto, alguien que me diga cuándo se va a acabar esto que no sabía que hoy entiendo que es un duelo. Y tú, o sea, ¿en qué momento dijiste, uff, ya no me pesa? O sea, esos 964 días, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en el día 964? 964. Es muy curioso porque el día 964, como que siempre pienso, pudo haber sido el 973 o el 965, es que yo de repente estoy en Lisboa, curiosamente, no tan curiosamente, y no es spoiler alert porque es casi el final del libro, pero es que yo llego a Lisboa y un día me siento y me doy cuenta que digo, ¿qué quieres hacer con tu vida, Joseph? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué vives en Miami? Porque yo me recuerdo haberme sentado y yo decía, ay, esta ciudad me encanta. Y yo decía, ¿por qué vivo en Miami? Porque finalmente Miami lo había decidido, y en ese momento lo entiendo, como un Por proyecto de él, vida, con un proyecto de vida con él. Era, por Juan. yo te digo, era casa, coche, perro, jardín, o sea, teníamos el paquete completo. Entonces era como, si ya no está él, si no está mi mamá, que estaba bastante cerca en México, ¿por qué vivo ahí? ¿Qué me hace estar ahí? ¿Dónde estaría yo sin él? Y entonces en ese momento digo, ¿cómo es mi vida y cuál es la vida que quiero sin él? Porque él ya no está. Y sin dolor y sin drama era, ¿qué vida quieres tú hoy? Y cuando me di cuenta que estaba planeando mi vida, dije, ya pasó, ya pasó, ya mi cabeza está para el siguiente paso. Porque yo creo, y creo que a muchas personas les pasa, en el momento que se muere alguien, entras en piloto automático a resolver. Y más si tienes un hijo, ¿no? Resolvamos escuela, el día a día, cómo organizo la vida, ¿no? Después cuando muere mi mamá, que además era una gran ayuda, es siguiente, qué tengo que hacer, cómo tengo que trabajar, cuántas horas, o sea, todo era de verdad, o sea, al final me venía atropellando la vida, ¿no? Yo estaba Claro. tratando de sobrevivir y finalmente es eso, de sobrevivir, de salir un poquito, respirar y otra vez, ¿no? Y el día 964 fue así, fue Qué darme bueno. cuenta que sigue hoy para mí. Ahora, habrá personas que están pasando ahora mismo por esos días finales, quizá de un ser querido. em, ¿Qué piensas que podrías poner un cartel así, like, no se olviden de, antes de que él o ella muera, hagan tal cosa, ya sea, mira, un consejo o legalmente, o no sé, para tu propia salud, algo que tú digas, uff, me encantaría que la gente supiera esto. Creo que es que quiere esa persona, que quiere esa persona que hagas con su cuerpo. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que te preguntas muy poco y que asumes, decides, que quieres que haga contigo. Porque entonces eso ya no es la carga que voy a tener. Ya tendré que yo resolver, obvio, y hagan un testamento. Nosotros hicimos un testamento mucho tiempo antes porque como a él le detectaron cáncer muchos años antes, casi 10 años antes, pero tener resuelto eso, tener qué quiero que pase con las tres cosas que tenemos, las dos, la una que tenemos, que nosotros siempre hicimos el testamento pensando, ¿qué pasa si nosotros dos, si alguno de los dos se muere? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si tú te mueres? ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa con Jerónimo si tú no estás? ¿Quién se queda con él si no estamos ninguno de los dos? Y esas conversaciones que son súper duras, las tuvimos y las tuvimos de manera muy honesta porque yo le decía, lo normal es, pues Jerónimo se queda con mi mamá y me decía, tu mamá es más grande que tú y que yo, y tu mamá vive en México. ¿Tú quieres que Jerónimo vaya a vivir a México si tú y yo no estamos? Y hay un montón de preguntas que te empiezas a hacer. ¿Tú quieres que lo eduque tu hermano? ¿Tú quieres que lo eduque tu hermana? ¿Tú quieres que lo eduque mi hermana? Si tú y yo no estamos, ¿qué pasa con él? Y la verdad es que esas preguntas te hacen plantearte la vida desde un lugar que te da eso, lo que yo te digo, una hoja de ruta, aunque en algún momento, cuando ya se cae todo,
dices, uy, sacas el papelito y dices, yo aquí lo tenía anotado, yo aquí tenía que cómo iba a ser esto. Y eso te quita de encima ciertas estrés o problemas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y yo creo que eso es a nivel práctico, obviamente, ¿no? De manera muy práctica, a manera mucho más emocional, es eso, es no te quedes con cuentas pendientes. Mi mamá murió de un infarto fulminante y yo creo que a diferencia de Juan Fernando, con Juan Fernando para mí fue mucho más fácil cerrar que con mi mamá, porque no me la veía venir, porque piensas, le dije todo lo que la quería, le dije todo lo que, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿no? Por eso, porque creo que la muerte se enfrenta de maneras muy distintas. Y acabas de decir algo que, ay, que es bien duro, porque mucha gente te habrá dicho la frase horrenda de: "Por lo menos no sufrió", ¿no? En el caso de tu mamá. Sí, 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 sí. Y porque tienes las dos, los 2 ejemplos. O sea, Y me lo han el preguntado, de tu ¿cuál duele marido. más? Si hay quien me pregunta, ¿y qué duele más? ¿Que se te muera alguien que está en el hospital o que se te muera Ah, alguien? Y yo les digo, pues es que no conozco todavía una balanza del dolor como la del amor, ¿no? Como no sé, no podría decirte qué duele más y no podría decirte si una muerte fue más dolorosa que la otra y si una muerte, evidentemente, lo que sí me pasó y recuerdo mucho era en este conteo obsesivo, era porque alguna vez en algún lugar escuché que el duelo duraba 2 años y alguien dijo, el duelo dura 2 años. Entonces, cuando él se muere, yo empiezo a contar estos 2 años. En mi cabeza era, ok, pues, sí, literal, yo era casi que iba tachando en el calendario de esto ya casicito, ya merito. Pero entonces al año muere mi mamá. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿y ahora qué? ¿Le tengo que sumar otro año? ¿Le sumo otros 2? ¿O ya me ahorré uno? O sea, como llevo un año, pues ya más o menos ya entiendo cómo es esto. Y no, ni entiendes, ni es el mismo duelo, son totalmente distintos, los procesos son distintos. Lo que sí aprendí es que el duelo es un proceso con un montón de etapas, bueno, con 5 por lo menos claves, ¿no? Que médicamente se han determinado y que esas etapas ni van una después de la otra, ni sabes cuánto duran, ni nada, simplemente sabes qué es eso, que después cuando lo ves dices, oh sí, estaba en negación, o sí, estaba muy enojada, ¿no? Y en eso hubo momentos de mucho enojo, lo veía con mi hijo, que él pasó por su propio proceso, había momentos de mucho enojo, un momento en el que rompió todas las fotos de su papá y tachó las mm, fotos de su papá, y yo me acuerdo que yo lo vi y yo le dije, estás enojado, se te murió tu papá y a mí se me murió mi mamá y entiendo cómo te sientes. Y eso, y decía, y los dos nos quedamos sin papá y estamos muy enojados y entiendo que esto pase. Dije, nada, en ese momento decidí quitar todas las fotos de Juan Fernando de la casa y de mi mamá. Y no porque no queramos verlas, simplemente porque me di cuenta que tenerlos ahí nos recordaba que había habido una vida más feliz y que ahora en este momento no teníamos esa vida feliz, que había ajá. habido un mejor momento para nosotros. Y era algo que no quería estarme recordando todos los días, era como, ok, no necesito que todos los días me estén diciendo. Y creo que es como cuando terminas con un exnovio, no quieres estar viendo su foto todos los días porque no te ayuda en el proceso. Entonces, para Sí. mí, fueron cositas que fui aprendiendo de, ok, ¿cómo me ayudo en este proceso? ¿No? Hoy puedo tener Am, fotos de Juan y de mi mamá y está bien. mm. En ese proceso del que hablas, ¿te has topado con muchas personas que han pasado cosas parecidas, cosas peores o cosas menos peores, ¿no? Como dices, no hay un parámetro de, ay, esto está mejor o peor que el mío, cada quien vive su proceso, pero ¿cuál fue un consejo que a ti realmente te sirvió de alguien que haya Sí, pasado yo algo creo que así? alguien me dijo en algún momento, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y yo creo que esa fue una de esas frases que me marcó muchísimo, porque yo decía, debe haber un para qué. O sea, el por qué no me lo va a contestar nadie. Y puedo ir por la vida pensando, ¿por qué nos pasó esto? Y se lo decía mucho a mi hijo, no hay nadie que nos odie, no hay un ser supremo, ni un,
ni alguien que esté diciendo, oh, cómo les echo a perder la vida a estos dos que me cayeron mal. Le dije, nadie nos... Porque alguna vez alguien me dijo, uy, es que tú sí tienes mala suerte. ¡Uy, odio eso! ¡Ay, no sabes cómo me molesta! Tú sí estás salada. Y yo, no, no es que la gente alrededor de mí se muera, es que la gente se muere. Y yo se lo dije a Jerónimo, no te pasó, no nos pasó, pasa. La gente se muere. Y esa gente hoy es mi mamá, hoy es tu papá, pero también hay otra gente que le pasan otras cosas y entonces en la vida pasan cosas. Y lo que nosotros tenemos que aprender es qué hacemos con esas cosas, qué aprendemos de esas cosas, cómo salimos de ahí, cuál es nuestro siguiente paso. No podemos ir por la vida pensando, ah, no, es que, o sea, en la lotería a nosotros nos salió la mala ficha. No, 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 no nos pasó, no, no es cierto, no es así. ¿De qué te has agarrado, Josette? Porque yo soy, me identifico, creo que me has dejado ver como que tú no estás pidiéndole ni reclamándole a alguien en específico. Yo soy más de energía, pues de fluir. Obviamente nunca he enfrentado algo como lo que tú has hecho, pero me he metido mucho en todo esto, pues de que muchas veces antes de nacer elegimos, dicen, este, vivir estos procesos porque nuestra alma, que ha vivido no sé cuántas veces, le tocaba vivir este proceso. ¿Crees en eso? Mira, ha sido muy complicado y probablemente siempre digo, debe ser de formación profesional, un poco como periodista, siempre me he cuestionado un poco todo. Debo decir, imagínate, trabajé para el Vaticano, he estado en guerras, o sea, he tenido muchos contacto con muchas de estas distintas cosas, pero no soy religiosa, no soy particularmente religiosa, nací católica al final, como un poco la mayoría de los mexicanos, pero no soy particularmente religiosa. Él tampoco lo era, entonces nunca estuvimos como muy involucrados. De hecho, cuando él estaba en el hospital, yo tengo una amiga mexicana muy católica que yo le decía mucho, oye, reza tú por mí, tú que sí estás más cerquita ahí, tú diles cómo hacemos. Y mira, yo traigo aquí, de hecho, esto todavía es un rosario, que un rosario pequeñito, que ella me dio que tiene aquí 10 años, una noche en una operación y me decía, ¿sabes qué? O sea, yo sé que tú no crees, pero para pasar el tiempo, reza Padres Nuestros. Es lo único que te sabes y es un mantra. Y era una manera de distraer la mente, ¿no? De tranquilizarme. No tengo muy claro de qué me agarré. Creo mucho en la terapia, ¿no? Yo trabajé mucho con una tanatóloga, ¿no? Que me ayudó en el proceso Uy, de pérdida, ¿no? Mi primera intención con ella fue que me ayudara a ayudarle a Juan Fernando a perder la salud, a explicarle que había perdido su salud, su cuerpo, esas cosas que para él después eran también muy importantes. Entonces a mí me ayudó mucho a entender eso para ayudar a mi hijo, para ayudarme a mí. La tanatología me ayudó muchísimo, pero yo le digo mucho a Jerónimo, mira, Jero, cada una de las personas que están a nuestro lado tiene una versión de dónde está tu papá. Y tu abuelita te va a decir que está en el cielo, y mi mamá hubiera dicho que era un ángel, mi mamá creía muchísimo en las energías, y entonces mi mamá lo hubiera convertido en un ángel al día 2, y habrá el tu amigo, el que es hindú, seguramente te dice que tu papá reencarnó en bla, 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 bla. Le dije, como que todas las personas pueden saber o creer dónde está. Le dije, para mí, lo único que pasa es que tu papá no está. Lo único que yo sí sé es que tu papá no está. Le dije, entonces a mí me cambia muy poco pensar que él está arriba, abajo, al lado, dentro, fuera. No sé dónde está. No me lo pregunto, no me lo cuestiono, no me cambia nada. Mi realidad es que él no está y que yo hoy he hecho y aprendido a hacer mi vida sin él. y si alguien llegara y te dijera, tengo un mensaje, porque eso pasa también, tengo un mensaje para ti. Él está, no sé, a mí me han dicho, ha entrevistado a un montón de gente que ve y las cartas y no sé qué, está junto a ti, tu papá es tu padrastro está ahí siempre cuidándote junto a ti. Eh, y tengo un mensaje, no sé, ¿qué dirías? ¿Lo aceptarías o te ha pasado? No, que no sé si me ha pasado. Mira, por ejemplo, una de las cosas que sí me pasa es que yo solo he soñado con Juan Fernando una sola vez en la vida. En estos
o 11 años. He soñado solo una vez en la vida con él. Y yo me acuerdo que alguna vez le dije a la psicóloga, ay, bueno, o sea, todo el mundo sueña con él, menos yo, porque su mamá, su hermana, todo el mundo sueña con él. Y dije, yo no he soñado con él, entonces no sé qué pasó. Y me dijo, probablemente es que no tienes cuentas pendientes con él. Me decía, Oh, es wow. el inconsciente, no tienes cuentas pendientes, no tiene que venir a decirte nada porque no hay nada más que tengas pendiente. Entonces, pues si alguien viene y me dice un mensaje, yo le diría, bueno, pues venga, cuénteme, seguramente será algo bueno porque me diría cosas siempre muy chulas. Hay en el libro creo que son como dos momentos que, sin ser una que cree, sin nada, mi hermana cree mucho en las energías del universo, y me dice que el universo te está diciendo, y yo me digo, dile al universo que me lo ponga más clarito, porque la verdad, esto de el universo a veces me cuesta trabajo, pero en algún momento que fui a Colombia, fuimos a Colombia a dejar sus cenizas. Entonces quería que Jerónimo conociera Colombia, fuimos a Colombia, estuvimos bastante tiempo ahí. Y el primer regalo que me hizo Juan Fernando fueron unos aretes que yo uso mucho, y los llevaba puestos cuando fuimos ahí. Y fuimos a Guatapé, creo, fue el pueblito, ¿no? Un pueblito que estuvimos ahí todo el día y estuvimos con la familia y bueno, todo el día estuvimos ahí, desde la mañana en el pueblito. En la noche, cuando nos estábamos tomando un café, yo me hago así, me doy cuenta que perdí el arete. Y yo digo, no, mi arete. Entonces yo empiezo como, es que me lo regaló él, es que el arete. Y pues vamos a buscarlo, porque imagínate, busca un arete en un pueblo que has recorrido el pueblo todo el día. O sea, era como, pues regresamos al restaurante, empezamos a caminar, ya se estaba haciendo de noche y era como, no, es que ese arete, o sea, ¿quién va a encontrar el arete? Por Dios. Y decía, ay, no, pero no sé qué. Entonces empezamos a caminar las calles, fuimos a un parque en el que habíamos estado, Jero había estado jugando, y yo me acosté en una banca del parque. Entonces, ya como que lo último de, pues vamos al parque, ya era de noche, era como el parque. Entonces, además era un arete pequeñito, tampoco es que fuera muy grande. Yo llego al parque, me acerco hacia la banca donde me había acostado, pensando, o sea, esta es la tontería más grande que estoy haciendo. O sea, evidentemente el arete se perdió. Y de repente me quedo viendo así hacia el suelo, muevo con el pie las piedritas, y veo que algo brilla. Y te juro que el corazón se me para. O sea, dije, no, en el universo de las posibilidades, lo que menos puede pasar es eso. Y de repente veo y me agacho y saco de las piedritas, enterrado casi, el arete. Y cuando yo lo veo, entonces sí le digo, gracias, emoción, regresaste mi arete. De verdad, y son estas cosas que pienso, solo lo pusieron ahí para que yo lo encontrara, regresara y me dieran el arete, que fue el primer regalo que él me hizo. Y creo que son esas pequeñas cosas que yo digo, cuando mi hermano me dice, ¿y tú crees que él lo anda por ahí? Le digo, pues yo no sé si fue él o no, pero Que, quiero creer que que, sí. oye, estos 11 años de tu vida, pues te ha traído, pues el dolor, el llanto, la frustración, pero también te han pasado cosas muy lindas. ¿Cuáles son las que más dices, es que yo no hubiera pasado por esto si no me hubiera pasado aquello? Bueno, definitivamente entender que cómo es el amor. En la historia y en el libro empieza, yo le dije a él cuando yo lo conocí, mi papá enfermó cuando yo era niña y yo le dije a él el día que lo conocí, o bueno, empezando a salir, yo le dije, mira, yo todo bien, me gustas mucho, todo sí, pero si un día te enfermas, yo te dejo. Y, o sea, me dijo como, ¿a qué viene este comentario? Le dije, o sea, dije, porque yo sé que las enfermedades acaban con el amor. Okay. Yo lo sé porque yo lo vi, porque mi papá se enfermó y no, y los enfermos de verdad en la casa es un drama, es horrible. Yo tenía esta historia en mi cabeza de que un enfermo en la casa te complica mucho, o sea, lo puedes querer mucho, pero con el pasar de los años empieza a ser muy desgastante, ¿no? Entonces, Juan Fernando, más que hacía triatlón, no sé qué, comía súper sano, etcétera, vegano, ¿verdad? Me dijo, no, yo me voy a enfermar. Dije, ok, que tú no te enfermes, yo no te dejo. Pinky Cuando Promise. una semana antes de la boda le dicen que tiene cáncer, yo no estaba con él, yo estaba preparando la boda en México, básicamente. Él estaba en Miami y yo estaba en México. Y él me mandó un texto y me dice, tengo cáncer. Yo dije, oh, a ver, me acuerdo que le marqué y le dije, si no te querías casar, dime. O sea, tampoco me vengas con estas historias. Y me dijo, ¿me vas a dejar?
Yo dije, ¿de qué hablas? Me dijo, es que tú me dijiste que si yo me enfermaba, tú me dejabas, ¿me vas a dejar? O cancelamos la boda y le dije, o sea, ¿qué tan loco? O sea, no, le dije, o sea, no, ven, ven y hablemos y bueno, y nos casamos muchas veces, me pregunté, muchas veces pensé, debí haberlo dejado, debí haberle dicho en ese momento que no, debí haber, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo le hubiera dicho no, mejor no? O sea, mejor no me la viento. Y la verdad es que todas las veces me he contestado, no, estuvo bien quedarme ahí y estuvo bien porque aprendí que se puede amar y que se puede amar desde la enfermedad y que se puede amar a alguien que está enfermo y que, y que te ayuda a aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí me han pasado muchas cosas buenas. Conocer a Juan Fernando es una de las cosas que me ha cambiado la vida. No era, y siempre lo digo, lo conocí en una app de citas, no tenía el checklist. Yo siempre le digo, es que si yo te hubiera conocido en México, no te hubiera ni volteado a ver. O sea, Cuéntame de eso, porque sabes que de eso se trata mi libro también. Y en varios workshops que he tenido con mujeres solteras, les digo, mujeres, o sea, no es una receta de pavo, un pavo de Thanksgiving. No se puede. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a tener todas las características. No, pero ¿quieres decir que baje mis estándares? Sí, revuélvelo, búscalo, reléelo. Dios mío, nadie es perfecto. y eso creo que me lo enseñó él. Y eso creo que lo aprendí, y hoy lo sigo aprendiendo en estas historias de buscar el amor. Para mí, eso, buscar el amor en Internet era una cosa bastante natural porque llevo toda la vida trabajando en Internet. No me parecía rarísimo pues entrar a un website en Miami y después encontrármelo, que siempre le dije, me engañaste muchísimo, todo lo que dijiste que tenías no es cierto, ni te gustaba el jazz, y, o sea, Ah, ya sabes que me gusta el jazz, no sé qué, pero aprendí que no, que ese checklist es algo que creo que es una de las cosas malas, por decir de esta manera de hacer pareja, que es armar una persona a partir de sus características. Es que quiero que mida tanto, y es que quiero que sea, que tenga el pelo de este color, que tenga los ojos de este color, que no. Es como armar esta idea y después, obvio, nadie entra, nadie hace fit. O sea, es muy difícil hacer el verdadero match, ¿no? Porque la verdad es que yo también pienso, de verdad, habrá alguien que haya dicho, quiero una mujer con el pelo de este color, y yo siempre digo, y luego me pinto el pelo, y luego me lo corto, y luego me cambio, y es que no soy toda siempre la misma, ni siempre de la misma manera, y muchas de las cosas que soy tienen que ver también con el otro, y mucho de lo que he aprendido de las relaciones es qué tan dispuesta estoy a quedarme con ciertas cosas que no me gustan. sí. Y yo también siempre digo, siempre tienes tú lo peor. O sea, yo entiendo que hay cosas que digo, con esto no puedo, pero hay otro montón de cosas que digo, bueno, sí, o sea, bueno, no me gusta, nosotros hacíamos, él siempre dijo, yo iba a estar con una súper deportista, y yo le dije, uy, te equivocaste, porque eso sí, no te salió nada bien, porque a mí no me gusta hacer deporte, hago deporte porque hay que hacerlo, y porque es sano, pero a mí no me gusta, y para él era su pasión, y en esto tuvimos que encontrar una manera de decir, ok, mira, tú haces deporte en la mañana, yo hago deporte en la tarde, no competimos porque nos caíamos súper mal, nos peleamos todas las veces que salimos a hacer deporte juntos. Dije, yo no voy a parar de irte a ver a hacer triatlón a las 5 de la mañana. O sea, de verdad, con todo el amor, a las 11 te espero con mi cartelito de, bien, tú puedes, cuando pases por enfrente, pero más de eso no voy a hacer. Entonces yo creo que eso, que aprendí en esta historia y además después de esta historia, porque para mí una de las grandes preguntas fue, ¿cuándo busco novio? ¿Cuándo, ¿Cuándo estoy lista para volverme a enamorar? Y además, Sí. muy pronto yo decía, bueno, es que a mí nadie me engañó. O sea, a mí nadie me engañó, a mí nadie me dejó, yo no me divorcié. Entonces, yo no me tuve que desenamorar de Juan Fernando. Juan, Juan Fernando simplemente un día se fue. Entonces, pues es como un libro, pues se acabó, última página, cierras y te toca escribir el siguiente libro. Y realmente yo decía, no es que tenga que desenamorarme, sino creo que lo que sí tuve que aprender es que había un momento en el que mi cabeza estaba en otras cosas y entonces era difícil tener la claridad mental para buscar una pareja. Pero, o sea, es que yo no siento que le esté haciendo
faltando a nadie. O sea, es que Juan Fernando y yo nos quisimos hasta el último día y lo quiero y seguiré sintiendo que él ha estado hasta ese último día, pero yo, pues yo siempre lo digo, se lo digo a mi hijo, tú vas a ser el más feliz el día que yo me vuelva a enamorar, mi amor, porque yo quiero otra pareja y quiero otra historia y quizá otro amor de mi vida, porque también creo que uno puede tener muchos amores de la vida. Juan Fernando fue el amor de mi vida, de esa vida. Y eso también lo reconozco en el libro, o sea, cuando hablamos, porque yo le cambié el nombre, yo le puse mi persona favorita, porque ya amores de mi vida, o sea, ya tenemos hijos, yo estoy Sí. divorciada, o sea, una historia totalmente diferente. Cada mujer tenemos una historia diferente de desamores, romances, no romances, idealizamos nuestras parejas, etcétera. Pues yo le puse el amor, yo le puse la persona favorita, el camino a tu persona favorita, esa persona con la que disfrutas hacer tus cosas cuando tú quieres y se unen en ciertas cosas y hacen cosas individualmente cuando quieren estar solos, como tú que ibas a tu gimnasio por la tarde ahí a sudar un poquito y listo, qué rico. Pero ahorita tú estás en una relación, ¿cómo estás en esa área de? Lo cuento un poco en el libro. De hecho, la segunda parte del libro es cuando yo empiezo a oficialmente, digamos, buscar el amor. He tenido 2 relaciones, por llamarlas de alguna manera, digamos, más importantes. Ninguna al punto de que no he vivido con nadie más, a nadie le he presentado a mi hijo como un novio, digamos, formal. No, ninguna ha estado ahí. Realmente es eso. Yo creo que yo no estaba tampoco en el momento, pero personas súper importantes en mi vida que me ayudaron muchísimo. La primera, que lo cuento mucho en el libro y que hoy es un gran amigo además, yo le decía, es que fuiste mi tabla de salvación. Básicamente a mí lo que me pasó es que Juan Fernando era además mi mejor amigo. O sea, es que yo digo, bueno, porque vivíamos juntos, porque nos contábamos todo, porque le contaba todo del trabajo, de lo que me pasaba, del día a día. Entonces, cuando él fallece y después mi mamá, yo no tenía, ¿a quién le cuento todo esto que yo le contaba todos los días, todo lo que necesitaba y que además me da besos y que además, o sea, ¿quién es esta persona? Y yo muy rápido encuentro una persona a la que le puedo contar todas mis cosas, que digamos está ahí. Y además que yo le decía, le hablaba mucho de Juan Fernando y él me decía, lo entiendo, está bien. Y yo le decía, Wow. si yo te cuento, yo te digo, fui a esquiar, pues yo fui a esquiar con Juan Fernando porque los últimos 10 años de mi vida los pasé con él. Entonces, es muy difícil contarte algo que yo haya hecho sin él. O Claro. sea, todas las anécdotas, todo venía al cuento. Entonces, la verdad es que él fue muy querido. Después, te digo, nos hicimos muy buenos amigos porque se nos cruzó la pandemia, la verdad, a mitad del camino. Él vivía en España, yo Oh, estaba en México. Entonces, la relación no prosperó. Creo que hoy a la distancia me doy cuenta que seguramente tampoco hubiera sido. Me dolió y le sufrí como las grandes. También creo que hubo un traspaso de em, dolor, ¿no? De lágrimas que no había llorado. Le lloré, le sufrí muchísimo y sufrí muchísimo esa pérdida, ¿no? De esa relación, digamos, esa primera relación. Después tuve otra y después, sobre todo cuando llego aquí, me doy cuenta que entro otra vez a las dating apps, pero desde otro lugar, mucho más tranquila, sin esta desesperación de sentir que quiero a alguien a mi lado, ¿no? Sino desde un lugar mucho más tranquilo de sí, quiero a alguien a mi lado, pero está bien si no llega ahorita, o sea, sé que va a llegar. Estoy muy segura, ¿eh? sí, O sí. sea, afirmo que yo voy a tener una pareja y no sé si me voy a volver a casar. Mi hermano me dice siempre, y además te vas a volver a casar. Y yo, si se puede, sí, me vuelvo a casar. Eso no me preocupa, pero sí creo que soy mejor pareja, mejor persona emparejada. Me gusto mucho en pareja. Yo Creo que igual, yo igual. soy buena persona en pareja, soy ¿Cómo mejor. es, cómo es vivir en Portugal, bueno, en Lisboa? ¿Cómo es salir sabes, de ligue? Tu hijo ya es un adolescente, Por entonces ahí las cosas es diferente todo. es diferente, sí. Mira, ha sido también un aprendizaje porque es bastante más lento que los procesos americanos. Por ejemplo,
una de las cosas que he aprendido es que no te van a mandar mensaje de buenos días, buenas tardes, veámonos mañana. Ese love bombing, estar ahí todo el tiempo, ¿no? Es que como que te dicen, hola, cenamos, sí, bueno, y 3 días después te mandan un mensaje de, oye, ¿quieres volver a vernos? Y tú dices, o sea, para mí esto ya en tiempo Miami es que ya se le había olvidado que yo existía, ¿sabes? Como que dices, pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿te acordaste? No, porque al principio me generaba mucho estrés, yo decía, no le habré gustado, o sea, ¿será que...? O sea, y yo decía, oye, bueno, gracias por el café, lo pasé muy bien. Y yo decía, ¿será que sí me contesta? Y no, y ha sido como un proceso chistoso, aprender que van con más calma. También creo otra cosa que aprendí, y supongo que es porque yo digo, estoy buscando el amor en segunda vuelta. Los hombres con los que saldría ahora, que en principio a mí en particular me gustan los hombres más grandes que yo, no, de hecho creo que el hombre más joven con el que he estado es Juan Fernando, que era de mi edad, o sea, nunca he estado con hombres más chicos que yo, y siempre normalmente son bastante más grandes que yo. Pero hoy cuando conozco a alguien que digo, no sé, si yo tengo 51 años, entonces pensando Igual. que estarán en los, no sé, 55, 60, o sea, en el rango, me doy cuenta que esos hombres están pensando en su retiro. Y que, Ahí, y que a mí es muy curioso porque alguna vez uno me dijo como, no, ¿sabes qué? Es que tú tienes un hijo muy chico todavía y yo ya quiero viajar y tú tienes que cuidarlo y a ti todavía te falta, ¿no? Me sentí como, ay, qué ofensa, pero un poco tienen razón, o sea, tuve un hijo, digamos, grande, lo tuve a los 40, pero entiendo que hoy esos hombres, además una cosa que aprendí es que las mujeres difícilmente pensamos en nuestro retiro. No es algo sí. porque como que en la época en la que hay que hacer el 401 y todo eso, estás más pensando en tu novio, en que si me caso, en que si no sé qué, no estás pensando Sí. realmente en qué va a pasar conmigo a los 60. Ajá. Entonces yo hoy lo veo y digo, concéntrate en tu retiro, piénsalo, A trabajar. porque no sé, o sea, yo por lo menos no me imaginé llegar a los 60 sin estar en pareja. Ajá, O sea, claro. sí pensaba estar en pareja. Entonces, eso es una diferencia en cómo estableces una relación con alguien, porque hay hombres que están ya no están pensando en ir a trabajar todos los días no, o sea, su proceso laboral está más cerca del final, más cerca de retirarse, están Sí, pensando más sí. en viajar, ¿no? Y yo nunca he pensado en mi retiro, y yo digo, tendría que empezar a pensar en mi Bueno, retiro. y laboralmente, o sea, ¿cómo es la vida por allá? ¿Tú te sientes realizada? ¿Te falta el, no sé, el latinaje de México, de Miami? Mira, al principio cuando llegué aquí me costó mucho trabajo porque vengo de trabajar en Miami, de trabajar mucho, estuve muchos años en Univision, este rush, ¿no? De tener mucho trabajo, de estar produciendo. Mi hijo el otro día me dijo, mamá, algo, le dije, oye, es que aquí está haciendo mucho calor. Y me dijo, no, mamá, en Miami hacía igual de calor, pero es que tú no te diste cuenta porque tú no salías a la calle. Y claro, me di cuenta que yo trabajaba en casa también, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche o 8 de la noche, estás todo el tiempo en la computadora. Y pues no, yo no salía, o sea, salía en la noche o salía, ¿no? Y a lo mejor los fines de semana. Y la verdad es que acabo de escribir un newsletter, porque mando un newsletter como cada 15 días, en el que ponía que una de las cosas que aprendí es que mi trabajo no me define, ¿no? Y me costó mucho trabajo entenderlo, que el día que te quedas sin trabajo, el día que te corren de una empresa, de repente dices, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque toda la vida fui el cartelito de José Rivera, Univisión, José Rivera, Televisa, José Rivera, firma abajo. Y un día me di cuenta Total. que esa empresa ya no era mi apellido. Y entonces, si esa empresa no era mi apellido, o si, por ejemplo, yo que soy periodista, llegaba y decía, si yo no escribo en ningún lado, si yo no salgo en la tele, si yo no hago radio, entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y eso es una cosa que me he tenido que aprender a Total, decir, no, no soy el total, trabajo que me sí. representa, no lo soy. Y soy Joseph Rivera, producto de un montón de historias que he tenido, de un montón de trabajos y de lo que me invente hoy hago freelance, soy freelance, entonces en Portugal trabajo mucho más con Estados Unidos, entonces mis horarios siguen siendo más los de allá, pero la verdad con mucha más tranquilidad. Y yo siempre digo, hoy podría ser trabajar en, no sé, de dependiente en Zara. O sea, me Sí, preocupa mucho menos, me da mucha más tranquilidad, creo que no me,
no me quita ni me pone nada, ¿no? O sea, mi historia está hecha de otras muchas experiencias. Y igual que como con el matrimonio, igual que con los novios, o sea, hoy te voy a decir, tuve un date ayer. Y eso se lo voy a contar de chisme. No, pero Cuéntamelo. algo que me dio mucha risa es que cuando íbamos a pagar, me dijo, oye, ¿te importa si yo pago la cuenta? Y yo dije, ay, dije, la verdad es que yo no iba a pagar, o sea, en cualquier caso yo no iba a pagar, pero dije, no, no, tranquilo, no hay problema. Y le dije, también creo que he aprendido que a esta edad ya también sé lo que significa para mí ser mujer. O sea, ya no necesito sentir que si me pagas la cuenta es que luego vas a querer algo. Luego, no, como que si quiere algo, me paguen, no me paguen. Si yo no quiero, no se lo voy a dar. O sea, eso yo ya hoy lo tengo clarísimo. Es que no hay café que valga lo que yo no quiero dar. Entonces, hoy mi experiencia, creo que hacer dating a esta edad es mucho, aunque te pone muy nerviosa, tienes también muchas más herramientas de decir, ya sé quién soy, ya sé qué cuerpo tengo, ya sé cómo lo visto, y ya voy a una cita pensando, ojalá me guste y no, ojalá yo le guste. Ay, sí. Ay, aplausos, aplausos, me encanta. Yo me salí del mundo del dating hace 4 años, porque conocí a mi Ujú, persona favorita. ajá, Y bueno, para entonces yo tendría ya 47 por ahí, que igual, como tú dices, o sea, me cambió tanto esa forma de pensar, de que entonces yo tenía que cubrir antes, ¿no? Ese como que molde de el tipo tiene que ser así y guapo y esto y el dinero y el carro, porque si no, no me llega, ¿cómo lo voy a presentar en una fiesta? Y dicen, ay, es que Gina es la de es esta. Yo después dije, oye, de verdad, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo en que otras personas acepten a la persona que va a vivir conmigo? Y sí, dije, me vale, tienen, me ni, o sea, ni me aportan nada y están definiendo con quién salgo yo. exacto, entonces yo creo que, y ese es uno de los mensajes que siempre doy en mis charlas, o sea, es para satisfacer sus gustos personales, no para que la tía deje de decir que eres una solterona, que la otra piense que mira qué loser, ni carro bonito trae, o sea, y tuve que empezar a bajar, a silenciar todas esas voces de mi ego para realmente fijarme en una persona que quisiera compartir conmigo mis momentos buenos, los regulares, los malos, salir, viajar, sí, que tenga esa línea, ¿verdad? En donde yo quiero, pues, que tenga la oportunidad de decir, sí, mañana me puedo ir de viaje contigo, o espérate, ahorita no tengo, pero a lo mejor en un mes, o sea, porque también hay que buscar a alguien que se acople un poquito a nuestro estilo de vida. Pero esa cultura en la que estamos ahorita de que ya a los 22 años todos los niños son millonarios y tú te encuentras esos videos de cómo me hice millonario a los 23 y tú, ¿qué? Y las chicas pidiendo cierto tipo de carros y si no eres esto eres un loser. Está muy cañón. Eso es, y de verdad creo que hay, tenemos ahí un momento que parar, replantearnos un montón de cosas, porque eso, yo también lo he visto como de, no, pero es que a mí me tiene que invitar a cenar porque solo un café no, o sea, no cuenta, porque entonces no está gastando lo suficiente o no. Y la verdad es que yo siempre digo, para mí, una de las cosas que yo siempre digo mucho en el dating es, la primera cita siempre digo, elige tú, no tengo problema, mira, yo como de todo, elige donde tú quieras ir. Y a mí me sirve porque siempre pienso, como hombre, ya decidirá él si me quiere llevar a McDonald's, si me quiere llevar al restaurante caro, porque, porque además va a pagar él. O sea, eso lo tengo claro. La primera cita la va a pagar él. Entonces, no voy a poner una presión sobre algo que yo no sé si él pueda pagar. Entonces, que decida él si quiere pagar, me puede invitar a un café de Starbucks, si me puede invitar a una cena, si me puede, que lo decida él. Y ya yo estando ahí decidiré si me gusta esta persona o no, pero no a raíz ni a partir de lo que me compre. No, me interesa más ver cómo le habla al mesero. De verdad, me Sí. importa más saber cómo se comporta en un lugar así, que lo que él pague o no, o el auto o no. Porque yo siempre decía, pero es que el auto lo vamos a dejar en el ballet. O sea, de verdad, al final No vas a andar con él. exacto, no me voy a sentar con el auto en la ca en el restaurante, ni me voy a dormir con el Total. auto. Entonces, creo que sí es importante y
creo que cuando has tenido una relación de pareja, y por eso siempre digo que el dating probablemente en segunda vuelta, por lo menos también ya sabes qué sí te gusta y qué no te gusta, qué sí no quiero, y, y que una relación de pareja también se va construyendo poco a poco. Siempre digo, cuando alguien a la segunda cita ya le parezco la mujer más maravillosa del mundo, digo, mira, sí soy, pero espérate, o sea, porque no, porque Me quererse, encanta. porque conocerse, hay un proceso, me tienes que conocer enojada, me tienes que conocer de malas, me tienes que conocer recién levantada, o sea, yo te tengo que ver en un montón de cosas, tengo que conocer a tu familia, que me conozcas a la mía, que te caiga bien mi hijo, que yo le caiga bien a los tuyos, o sea, es un proceso largo, entonces no, a la segunda cita no voy a planear nuestra boda, o sea, porque no, porque nos falta Total. mucho y ojalá y salga y ojalá nos gustemos y nos sigamos gustando lo suficiente, pero si no, tampoco pasa nada. A mí el dating me ha dado oportunidad de conocer a mucha gente. Y yo siempre digo, no pasa nada, yo todo digo, sí, yo voy, me tomo un café, hablo contigo, veo gente, conozco maneras de pensar distintas y luego, nada, si no nos volvemos a ver, no pasa nada, no perdí nada. Ay, me Nadie perdió nada. encanta. Me encanta. Podríamos seguir conversando, hacer toda una tertulia de todo esto. Que te sigan, por favor, síganla en sus redes. El libro, ahí tienen el nombre completito, 964 días, O cómo o, sobrevivir al amor. o cómo, vamos a cambiar eso, No te o preocupes. cómo sobreviví. Ay, 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 yo sé de verdad. Amazon, síganme en Joseph Rivera y ahí también luego se pueden suscribir a mi newsletter que voy mandando cosas que he ido aprendiendo con el duelo, con la vida, con Portugal, con muchas cosas. Me encanta lo que haces, me encanta esta idea de las citas, porque yo sí creo que lo necesitamos mucho, que hay que besar muchos sapos también, Sí, y no y pasa nada. ¿sabes qué? Y a veces nosotros somos las zapas, es algo que yo quiero dejar claro. No, las zapas no físicamente, pero somos brujitas y traemos mañitas que tenemos que tirar para realmente encontrar esa persona desde nuestro adentro y no desde que luzca de tal. Y bueno, habrá hombres que quieren andar con zapitas también, ¿verdad? Pero yo Pero también siempre para, pienso, yo andaría conmigo, o sea, en verdad, sería yo mi novia, o sea, no sé, porque a veces digo, híjole, no estás como para que alguien esté saliendo contigo, eres re insoportable, eres bien chocante, o sea, cambias de opinión todo el tiempo, entonces también chill, relájate, o sea, no, chill. de verdad, a veces hay que también voltear y verse y decir, ¿de verdad estoy como para que todo mundo se pelee por mí? No, o sea, también tengo muchas cosas en las que estoy trabajando y todos creo que tenemos mucho que trabajar para hacernos mejor para nosotros y después poder relacionarnos desde un mejor lugar. I love it. Hay que platicar la próxima vez que andes por Miami, Por su- por o su- nos encontramos en Lisboa, pues ya que ya y ahí, tendré que ir a conocer Lisboa. bueno, sí, oye, pero que si pasas por aquí, pues ahí casual. Casual, como que no quiere la cosa. Muchas Nos vemos. gracias por este tiempo, Josette. Te agradezco muchísimo y de verdad ustedes, pues aprender de sus experiencias, ¿verdad? Josette tiene este libro ya en Amazon, así que se los recomiendo. Aquí está, si quieren la versión pues digital o la de papel, ¿verdad? Si no, También. les enseño, acá está la otra, que Sí, la sí, voy a sí. pero aquí está. Ay, precioso, 964 días. O cómo sobrevivir. Ay, La muerte todavía del no me amor. aprendo la segunda No parte, te preocupes, ¿cómo pero sobrevivir a la muerte del amor de tu vida? Pero con 964 días lo encuentran en Amazon. ¿Listo? un Muchísimas besote. gracias. Gracias. Besos. Bye. Besos Bye. a Jerónimo. Bye. Gracias. Bye.